Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El desierto respiraba como una bestia vieja. De día ardía, de noche exhalaba un frío que calaba los huesos. La luna, enorme y baja, se había teñido de un rojo turbio por el polvo en suspensión. Bajo ese cielo encendido avanzaba un caballo flaco, con espuma en las comisuras y el pelaje manchado de arena. Sobre la silla iba una joven de vestido deshilachado y botas que habían conocido mejores caminos. El viento le zumbaba en los oídos y le dejaba un sabor metálico en la lengua, como si el miedo tuviera gusto. No llevaba más que una cantimplora medio llena, un pañuelo anudado al cuello y la decisión obstinada de seguir con vida. Había montado a oscuras, tanteando el nudo de la rienda con dedos torpes, y ahora ese animal, una yegua ratonera con la crin como alambre, era lo único entre ella y la banda que la había robado de la diligencia al atardecer. La yegua todavía llevaba las marcas de la soga en el cuello. Ella también. Gruesas líneas violáceas en las muñecas, punzadas en los hombros. Un raspón largo en el muslo que el vaivén de la silla encendía a cada tranco. El viento traía ruidos de lejos, un coyote quejoso, el oscuro batir de un búho y en algún punto, o quizá solo en el recuerdo, la risa de hombres con whisky barato en la voz. Cerró la mandíbula para que no castañeteara. No iba a regalar su posición a base de miedo. Pensó en el comienzo de la jornada hace apenas unas horas. La diligencia había salido lenta de la estación con 3 pasajeros y un cajón de lona marcado con una estrella. Nadie supo jamás qué había en el cajón. Pero los que salieron del matorral con pañuelos en la cara sí lo sabían, o al menos supusieron algo bastante jugoso como para jugarse el pellejo. Hubo gritos, el tiro arisco de un revólver, el conductor que se desplomó sin decir palabra. A ella la bajaron de un tirón como si fuera una mercancía más. Esta también, decretó una voz ronca, y se la llevaron como quien arranca una flor de un patio ajeno. Aún le ardían en la memoria las brasas del campamento. El olor a frijol hirviendo, el brillo de un cuchillo al dar golpes contra una piedra para limpiarlo, una armónica que ensayaba 3 notas y se rindió. El que vigilaba dormía con la cabeza hacia atrás, la boca abierta, un hilito de baba iluminado por el fuego. Ella había rodado sobre sí misma hasta alcanzar la lasca de vidrio que había visto brillando cerca de la rueda del carromato. Lenta, sin respirar, cortó la cuerda de las muñecas. El sonido del cáñamo deshilachándose le pareció más fuerte que un trueno. Tuvo la suerte, o la fatalidad necesaria, de que la yegua estuviera en la periferia del corral improvisado con el cincho todavía puesto. En un susurro le acarició el hocico. No me lances al suelo ahora, no. La yegua la dejó montar y antes de que el sueño del centinela trocara en alarma, ya había traspasado el límite de luz del campamento. Detrás, deshilachándose como un mal recuerdo, oía los primeros gritos. Desde entonces lo único que había hecho era doblar el lomo de la yegua hacia el norte, confiando más en la intuición que en caminos. Conocía lo suficiente del desierto como para saber que las arroyadas secas, aunque engañaban con su lecho liso, llevaban a menudo hacia ranchos o aguadas. Lo había oído a viajeros y a un viejo cocinero de caravana que una vez le enseñó a orientarse por el lucero del alba. Apretó las rodillas, guió a la yegua hacia una hondonada donde la arena estaba más dura y rezó en silencio. No por milagros, sino por precisión. El frío había empezado ya a morderle los dedos cuando el cansancio le cayó encima como un manto húmedo. Parpadeó para ahuyentar la negrura que le crecía detrás de los ojos. Se obligó a contar mientras respiraba. 4 al inspirar, 6 al soltar el aire. Una disciplina que había aprendido de una maestra en un pueblo sin nombre, donde vivió suficiente tiempo para entender que la calma es a veces más útil que la valentía. «Aguanta», le dijo a la yegua, o tal vez se lo dijo a sí misma. Ya casi. El terreno empezó a cambiar. Menos cactus erizados, algunos arbustos espinosos, sombras de álamos en la distancia. Un ruido distinto le abrió un hilo de esperanza. El chirrido monocorde de un molino de viento. Donde hay molino, hay agua. Donde hay agua, hay gente. Y donde hay gente, quizá habría una puerta que se abriera antes que la muerte. Un destello en el horizonte la detuvo un instante. No era la luna. Eran luces. No muchas. Apenas un farol amarillo y terco enmarcando lo que parecía un porche largo. Se mordió el labio para no soltar un sollozo. Apretó la cantimplora. Quedaban 2 tragos si era generosa. 1 si era prudente. Optó por la prudencia. Se mojó el labio inferior y el paladar como si fueran plantas delicadas, y se guardó el resto para la yegua. Detrás, a la distancia, se encendió otra luz. Un punto rojo que se movía. Supo que era antes de mirar una segunda vez. El cigarro de alguno que había sabido seguir el rastro. Los forajidos no eran buenos en muchas cosas, pero sabían leer huellas como el catecismo.
Aceleró. La yegua obedeció con un relincho breve, ese sonido entre furioso y valiente que tienen los animales cuando también entienden el borde del peligro. La cercanía del rancho le abrió de golpe los oídos al rumor de vida, el chasquido del molino al girar, un balde golpeando madera, el rumor del agua cayendo en una tina. Sintió un olor a estiércol fresco, a cuero engrasado. Un perro ladró, uno de esos ladridos profundos que dicen, «Esto es mío», y al segundo fue llamado a silencio por una voz que no alcanzó a distinguir. La valla se levantó como una muralla sencilla y definitiva a unos 30 pasos. La yegua empezó a cabecear. Se le aflojaban las patas. «No te me caigas ahora», susurró. Uno más. Atravesó la sombra del primer álamo. La luz del farol le dibujó una raya tibia en el brazo. En el porche había una mecedora, una mesa con un paño, un lazo enrollado, todo en su sitio, todo emanando una calma que a ella se le aparecía como un sueño ajeno. El perro apareció primero. Pelo áspero, orejas en punta, la cola rígida. La olió, gruñó como un trueno bajo y la circundó con pasos cortos. Ella alzó las manos despacio. «No vengo a robar», dijo en voz baja, sin saber si hablaba para el perro o para quien estuviera detrás de él. «No vengo a buscar más que techo». Las tablas del porche crujieron. La sombra de un hombre llenó el umbral. No debía de ser viejo. Se movía con la economía de quien ha repetido los mismos gestos muchos años. En la mano algo largo que primero se adivinaba como un bastón, luego se supo escopeta. Bajó 2 escalones y se detuvo en el último, justo donde la luz se separa de la noche. La joven quiso ordenar las palabras como perlas, una detrás de otra, para formar una idea que no sonara a demencia. Pero la lengua se le pegó al paladar. Sintió el peso de la sangre en los oídos, y con ese peso el rumor, ya más cercano, de los cascos allá lejos, como lluvia sobre piedra. Una prisa antigua, animal, la empujó a abrir la boca. «Señor», empezó y la voz le salió quebrada. Si no me llevas, no duraré la noche». La frase quedó suspendida entre ambos como una cuerda floja. El hombre no se movió, no bajó la escopeta ni la subió, solo ladeó un poco la cabeza, como quien escucha un crujido en la madera y decide si es inocente o es presagio. El perro dio otra vuelta alrededor de la yegua y olfateó el raspón del muslo. La yegua sacudió la cabeza extenuada y casi hincó la rodilla. «Hay hombres», añadió ella, la urgencia apretándole el pecho. «Vienen detrás de mí. No soy ladrona. Me arrancaron del camino. He visto sus caras y no quieren testigos. Si me dejas aquí fuera», respiró y le ardieron los pulmones. «Me encontrarán». El hombre en el umbral hizo un sonido mínimo, un que podía ser desconfianza o simple registro. No pasó de la línea de luz. La miró como se miran las nubes antes del aguacero, sopesando densidad, dirección, amenaza. Luego, sin quitar los ojos de ella, dio un silbido breve y el perro se apartó. El viento viajó con un olor nuevo, a café viejo, a madera reseca, a humo que se resistía a morir en la chimenea. «Baja», dijo por fin él, con una voz que parecía salida de una roca. «Deja la yegua. Si te caes, te levanto». La obediencia le corrió por las piernas como un alivio. Quiso echar pie a tierra con dignidad, pero las fuerzas le fallaron y resbaló. Una mano dura la sostuvo del antebrazo antes de que tocara la arena. El contacto la asustó menos de lo que esperaba. Tenía algo de invierno esa mano, pero también de casa. «Gracias», balbuceó, y descubrió que la palabra era un poco más que aire. Él no respondió. Giró la yegua hacia el abrevadero con una facilidad que delataba años de trato con animales y la ató con un nudo que se deshacía con un tirón. Con el otro brazo guiaba a la joven hacia el porche, sin tocarla más de lo necesario, pero lo justo para que no cayera. «Te oigo los cascos», dijo, y ahora el tenía nombre de confirmación. «No voy a hacerte preguntas aquí. Dentro. El perro no muerde si no le digo». Ella pasó el umbral temblando y la tibieza de la sala la golpeó como un abrazo tardío. Había una mesa con marcas de cuchillo, una repisa con 2 tazas, un rifle apoyado en una esquina y en la chimenea casi extinta, un tronco que todavía resistía. El hombre dejó la escopeta junto a la pared, la acercó al fuego, echó 2 astillas y avivó con un fuelle de cuero. La llama subió obediente, mostrando partículas de polvo flotando como insectos dorados. «Agua», dijo él, y colocó una taza de hojalata en sus manos. Despacio. Bebió y sintió que la garganta le ardía al primer trago. No lloró aunque lo deseó. El hombre la observaba sin urgencia, con la distancia que se reserva a las cosas frágiles que conviene no tocar demasiado. Afuera el molino se quejó otra vez, y más allá, como un recordatorio, se oyó un relincho que no era de la yegua ratonera. No quería traerles mis problemas, alcanzó a decir. Pero la noche, yo sola.
El hombre hizo un gesto con la mano, breve, que cortó la frase de raíz. La noche no quiere a nadie, sentenció. Si viniste hasta aquí, es porque tienes algo de pelea en el cuerpo. La miró un segundo más, calibrando. Tienes sangre en la pierna. Después me cuentas lo que sea necesario. Ahora siéntate. La sangre, sí. Cuando se miró el muslo, vio que el raspón se había reabierto. El hombre trajo una palangana con agua tibia. ¿De dónde la tibieza?, se preguntó, como si los milagros pequeños fueran más difíciles de admitir. Un trapo limpio y una tira de tela. Ella apartó el vestido con torpeza y echó una carcajada ahogada ante la indecencia impuesta por la urgencia. Él apartó la mirada sin teatralidad, como se procede ante una tormenta. Hizo lo que había que hacer. Lavó la herida, apretó, vendó. No soy médico, advirtió. Pero he arreglado peores cosas en vacas tercas. La luz del fuego le dibujó surcos en la cara. Tenía una cicatriz fina en el pómulo, como si una vez un alambre de púas hubiera decidido enseñarle una lección. Cuando terminó, el hombre volvió a asomarse a la puerta. Se quedó quieto, mano en el marco, y respiró como respira el que escucha de verdad. También se oía ahora el rumor más nítido de 3, quizá 4 caballos, y el crujido de sillas, y esa energía que tienen los hombres cuando creen que lo que persiguen les pertenece. La joven se levantó de golpe y el vendaje protestó. No, dijo él. Si te asomas ahora y te ven, van a creer que lo que trajiste vale la pena. Se giró hacia ella. Te quedas al lado de la chimenea. Si hacen preguntas, yo hablo. Si intentan cruzar la cerca, verán el amanecer desde el suelo. No quiero que muera nadie por mí, respondió ella de pronto airada consigo misma por haber tenido que pedir cobijo. Ya murió gente hoy, contestó simple. No fuiste tú quien lo decidió. Ella respiró hondo, arrimó la cara al calor y dejó que el temblor abandonara de a poco los hombros. El perro se tumbó a sus pies todavía con un ojo abierto, vigilante. Sobre la repisa, un reloj de cuerda con la esfera rajada marcaba una hora inventada por el desierto. Afuera los cascos se detuvieron, se reacomodaron, midieron distancia. El hombre tomó su escopeta con la naturalidad de quien toma una pala. No había odio en su gesto. Había la serena aceptación de una tarea. Gracias, dijo ella una vez más con la voz ya menos rota. Agradece cuando amanezca, repuso él, y por un instante, solo por uno, la comisura de su boca se curvó en algo que pudo ser humor. Y no hagas ruido. La joven aferró la taza como si fuera un talismán. Escuchó su corazón acompasar el trote de los caballos allá afuera y entendió que la noche sería larga. No estaba sola. Y aunque el miedo seguía, ya no tenía los colmillos tan afilados. La llama en la chimenea subió un poco más. La casa respiró. La cerca, allá en la oscuridad, trazó un límite nítido entre la vida y lo que venía reclamándola desde el desierto. Y en ese borde, en ese filo donde empiezan las historias, la frase que había dicho, «Si no me llevas, no duraré la noche», dejó de ser un ruego y se volvió un compromiso. Con la yegua, con la casa, con ese hombre cuya sombra era del tamaño justo para cubrir el umbral. Con ella misma. Porque a veces sobrevivir es la única promesa que tiene sentido. La madrugada olía a madera encendida y a polvo seco. La joven había pasado la primera hora en el rancho con el cuerpo en vilo, incapaz de entregarse al sueño. Cada crujido de las tablas, cada golpe del molino contra el viento, le recordaba que afuera había hombres persiguiéndola. Pero dentro había calor y un silencio distinto, protector. El ranchero que se había presentado como Silas Garvey no había hablado más de lo necesario. Solo había dispuesto lo justo. Agua para beber, un catre en el cuarto lateral, una manta gruesa que todavía conservaba olor a sol. Cuando ella se acomodó, él se quedó en la puerta un instante, con la escopeta descansando en la palma, como si estuviera pensando si cerrarla o dejarla abierta. «Si escuchas ruido, no te levantes», dijo con voz grave. «No abras, no preguntes. Yo me encargo», ella asintió. No había fuerzas en su garganta para más. El rancho y sus sombras, la primera luz del día se filtró a través de las tablas de la ventana, pintando líneas oblicuas en el suelo de tierra apisonada. Desde el catre, la muchacha observaba cómo Silas ya estaba despierto, preparando el desayuno como si aquello fuera una mañana cualquiera. El café hervía en una olla ennegrecida y en el sartén chisporroteaba tocino. El olor era casi insoportable para su estómago vacío. «Ven, siéntate», dijo él sin mirarla, sirviendo 2 tazas de café. «No quiero ser carga», murmuró ella todavía con la voz débil. «Ya lo eres», contestó con esa franqueza que no dolía porque estaba libre de desprecio. «Y no pasa nada», ella se sentó. Tomó el café con las manos temblorosas. El calor le devolvió un poco de vida a los dedos. «Me llamo Amelia», dijo al fin, como si revelar su nombre fuera un acto de confianza mayor que cualquier otra cosa. «Bien». Silas bebió un sorbo y siguió en lo suyo. «Amelia». No preguntó más, no exigió explicaciones.
Esa ausencia de curiosidad era rara, desconcertante. En el rostro de Silas había una seriedad pétrea, pero no fría, más bien práctica, como la de un hombre acostumbrado a tratar con tormentas, reses indóciles y ahora fugitivos. Confesiones al fuego Amelia, habló cuando ya no soportó más el peso del silencio. Con voz entrecortada contó lo que había pasado en la diligencia. El ataque de los forajidos, el conductor muerto, los hombres que la arrastraron como botín. Silas escuchaba con los brazos cruzados, apoyado contra la viga. Ni un comentario ni un gesto de asombro. Solo un movimiento leve en su mandíbula, apretando los dientes cuando ella mencionó cómo la habían atado como a un animal. Eran 5. El que parecía el jefe llevaba una cicatriz en la ceja. Se hacían llamar. Ella dudó. Los Cuervos Negros. El nombre pareció despertar algo en Silas. Bajó la vista un momento como si masticara un recuerdo amargo. Los conozco, dijo, casi en un gruñido. Ladrones de ganado, matones a sueldo. Ya han rondado por aquí otras veces. Amelia lo miró esperanzada. ¿Entonces sabe lo peligrosos que son? Si me encuentran aquí. Ya lo sé, la interrumpió clavando los ojos en ella. Pero si llegaste hasta mi cerca, ahora son mi problema. Esa frase, seca y contundente, fue la primera chispa de alivio real que Amelia sintió desde que huyó. Preparativos, la calma no duró mucho. A media mañana Silas salió al corral y empezó a revisar las cercas, los caballos y las armas. Amelia lo siguió con la mirada desde la galería. Lo veía mover cada cosa con precisión, como si todo lo que hacía fuera parte de un ritual. Preparaba el rancho como quien se prepara para una tormenta. ¿Qué va a hacer cuando lleguen?, preguntó ella caminando hacia él. Lo mismo que siempre he hecho, contestó ajustando el cincho de un caballo. Defender lo que es mío. Pero yo no soy suya, dijo ella con un dejo de rebeldía. Silas la miró de reojo con un destello casi irónico. Eso tendrán que entender ellos. El perro, llamado Buster, no se apartaba de Amelia. La seguía a todas partes, como si ya la hubiera adoptado. Ella se inclinó para acariciarlo y el animal le lamió la mano con entusiasmo. Fue la primera sonrisa verdadera que se le escapó en mucho tiempo. El eco de los cascos al caer la tarde, cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja y púrpura, el sonido lejano de cascos volvió a romper la quietud. Amelia sintió un escalofrío. Silas ya estaba en el porche, escopeta en mano, observando el horizonte con calma. «Son ellos», susurró Amelia con la voz quebrada. «Probablemente», respondió él sin apartar la vista. Los jinetes todavía estaban lejos, pero el polvo que levantaban era inconfundible. Silas chasqueó la lengua y los caballos del corral bufaron nerviosos. «Entra», le ordenó a Amelia. «Quédate junto al fuego. Si disparo, no salgas». Ella dudó, pero la firmeza en la voz de Silas la convenció. Dio media vuelta y entró en la casa. El corazón le golpeaba como un tambor. Afuera, la sombra de 5 hombres avanzaba con la lentitud calculada de quien sabe que tiene el control. Amelia, temblando, apretó entre las manos la manta que Silas le había prestado. Recordó su propia súplica la noche anterior. «Si no me llevas, no duraré la noche». Ahora entendía que esa frase seguía viva, latiendo en cada segundo de incertidumbre. La noche apenas caía. La verdadera prueba aún no había comenzado. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si hasta las alondras hubieran decidido callar. El cielo se abría en franjas anaranjadas y violetas sobre el horizonte, y el polvo levantado la tarde anterior todavía flotaba en el aire, cubriendo la llanura de un velo mate. Silas ya estaba de pie, con el sombrero calado y la escopeta apoyada en el antebrazo. En el porche, quieto como un árbol viejo, parecía parte del rancho mismo. Amelia lo observaba desde la ventana, con el corazón oprimiéndole el pecho. No había dormido más que unos minutos, sobresaltada por cada crujido de madera. En su cabeza se repetía la misma pregunta: ¿y si los cuervos negros eran demasiados para un solo hombre? Pero cuando miraba a Silas, de pie, sólido, con esa calma mineral, la duda se le anudaba antes de salir en palabras. El primer relincho llegó desde el este, ronco y cercano. Luego otro, y después el retumbar de cascos que ya no era eco lejano, sino golpe seco contra la tierra. Amelia tragó saliva y se apartó de la ventana. Afuera, 5 jinetes se recortaban contra la claridad del amanecer. El desafío avanzaban en formación cerrada, como lobos que olfatean la presa. El que iba al frente era alto, de hombros encorvados y sombrero ladeado. Su cicatriz en la ceja brillaba cuando el sol la alcanzaba. A su lado uno mascaba un palillo, otro cargaba un Winchester al hombro. Los demás reían como quien se sabe dueño de la situación. «¡Garby!», gritó el de la cicatriz, frenando su caballo frente a la cerca. «Sabemos que la tienes. Entréganos a la muchacha y no correrá sangre». Silas se escupió la ceniza del cigarro, dio un paso al frente y apoyó la escopeta en la cerca. No gritó. Habló con voz firme, como quien dicta una sentencia.
La única sangre que va a correr aquí será la de quien cruce mi tierra. Los jinetes se removieron en las sillas. El eco de esas palabras se quedó suspendido en el aire, pesado, vibrante. Amelia, oculta tras la puerta, se cubrió la boca con las manos para contener un sollozo. «No es asunto tuyo», replicó el de la cicatriz. «Esa mujer nos pertenece. La atrapamos en el camino. Es nuestro derecho». Silas levantó apenas una ceja. «No hay hombres que tengan derecho sobre una mujer. No mientras yo respire». El primer disparo, el silencio que siguió fue tan intenso que hasta el molino dejó de chirriar. El de la cicatriz se inclinó hacia adelante, gruñó una orden y uno de sus hombres espoleó al caballo. El animal embistió contra la cerca, levantando polvo y astillas. Silas no esperó más. Apretó el gatillo y la escopeta rugió como trueno. El caballo se desvió con un relincho desgarrador y el jinete salió disparado de la silla, cayendo de espaldas al suelo con un grito ahogado. El resto respondió de inmediato. Los disparos retumbaron, reventando tablones y levantando astillas de la galería. Amelia se encogió contra la pared con el corazón en la garganta. Buster, el perro, ladraba como loco, saltando de un lado a otro. Silas, implacable, recargó la escopeta con movimientos automáticos. Cada disparo suyo era certero. No disparaba al aire, no desperdiciaba pólvora. Dos de los cuervos se vieron obligados a retroceder hacia la colina, buscando mejor ángulo. El cerco, la refriega, se volvió un duelo de paciencia. Los forajidos se escondieron tras unos matorrales y disparaban en ráfagas, esperando hacer que Silas asomara más de lo debido. Él, con calma de viejo cazador, se movía entre el porche y un barril junto al corral, manteniendo la presión justa. Amelia, sin poder más, se arrastró hasta la ventana lateral. El corazón le golpeaba las costillas, pero la rabia empezaba a mezclarse con el miedo. Veía a los cuervos como sombras moviéndose con arrogancia, como si todo en este desierto les perteneciera. Uno de ellos, el del palillo en la boca, se atrevió a acercarse por el flanco. Amelia vio la oportunidad y gritó con todas sus fuerzas. «A tu derecha, Silas». El ranchero giró apenas, levantó la escopeta y disparó. El hombre del palillo cayó de rodillas soltando un alarido antes de desplomarse. «¡Maldita sea!», rugió el de la cicatriz. «Van a pagar caro». El clímax, el aire olía a pólvora, sudor y sangre. El sol ya despuntaba por completo, iluminando la llanura como un escenario cruel. 3 de los cuervos seguían en pie. Uno de ellos herido y el de la cicatriz rugía órdenes sin descanso. Silas respiraba hondo, calculando cada bala. Se sabía superado en número, pero no en temple. Sus ojos eran fríos, claros, como los de un hombre que ya había peleado demasiadas veces por lo suyo. El de la cicatriz espoleó su caballo hacia adelante, decidido a atravesar la cerca. Fue un instante. Amelia vio el brillo de la pistola, el humo de un disparo que le rozó el hombro a Silas, y luego el trueno de la escopeta. El caballo se levantó sobre 2 patas, el jinete perdió el equilibrio y cayó al suelo con un estruendo seco. Los 2 hombres restantes no dudaron. Giraron sus caballos y huyeron hacia el horizonte, maldiciendo, dejando tras de sí un rastro de polvo. Después de la tormenta, el silencio regresó, roto solo por el relincho lejano de los caballos que se retiraban. Amelia salió corriendo al porche, el corazón en un puño. Silas estaba de pie, con la escopeta apoyada en el hombro, respirando fuerte pero sereno. Una gota de sangre le corría por el brazo donde la bala lo había rozado. «¡Está herido!», gritó ella acercándose. «Es un rasguño», respondió él sin inmutarse. Amelia lo miró temblando, y por primera vez desde que escapó de la diligencia rompió a llorar. No de miedo, sino de alivio. Silas bajó la escopeta, miró el horizonte donde huían los cuervos y dijo con voz firme: «Esto no ha terminado. Volverán». Amelia lo escuchó y asintió con lágrimas en los ojos. Sabía que tenía razón, pero también sabía algo más. Por primera vez no estaba sola.